Entonces, muy buenas noches para todos. Bienvenidos a nuestro café virtual con AgroKaizen. Este es un espacio que creamos desde el 2019, damas y caballeros. Un espacio creado para incentivar, para impulsar, para promover todo nuestro sector agropecuario. Por supuesto, con el objetivo de tenernos al tanto de actualidades, de temas de interés, por supuesto, información que nos va a servir a todos en todo nuestro sector agropecuario. Me presento, mi nombre es José Cardoso, soy médico veterinario y zootecnista, especialista en gerencia de proyectos y soy el gerente y fundador de AgroKaizen. Como les venía comentando, esta actividad la hacemos desde 2019 y ha sido muy agradable porque gracias a esta actividad hemos conocido a muchas personas acá en Colombia y a nivel internacional. De hecho, me encanta también, por supuesto, presentar a mi mano derecha, a mi pareja, a Mónica Cardoso. En este momento también está apoyándonos. Vamos a ver. Hola, hola, ¿me escuchan ahí? Perfecto, ahí te escuchamos. Acceso a todas las personas que están ingresando. Hay mucho interés en este café, en este tema tan importante el día de hoy. Yo creo que pues es una forma de poder ayudar a los animales en épocas difíciles, en épocas secas, y pues qué bueno poder aprender esta técnica esta noche para poderla aplicar en la nutrición de nuestras granjas, José. Así que súper interesante el tema y súper interesante también lo del sorteo del seminario en economía circular, que es un tema que está en vanguardia, que muchas granjas en el sector agropecuario ya lo están aplicando y pues sería muy bueno no quedarnos atrás. Creo que algo que no has nombrado para que la gente lo sepa, se van a sortear dos cupos. Entonces son dos cupos en el seminario los que se van a sortear esta noche. Gracias por la asistencia, espero que disfruten este tema, que aprovechen, pregunten, porque esos bloques son bien interesantes, bien fáciles de hacer y son supremamente buenos para mejorar la alimentación de los animales en esas épocas secas. Acá en Colombia, por lo menos en la zona donde estamos en este momento, estamos bastante escasos de lluvia en los últimos meses y pues esta podría ser una gran ayuda para el ganado. Muchas gracias, José. Adelante, estamos ansiosos por ver el tema. Perfecto, Moni, muchísimas gracias. Entonces, como Moni decía, muy importante este tema, más que todo acá en Colombia estamos pasando por una época brava, brava de sequía, estamos en pleno verano, y pues precisamente pensamos en este tema con base a lo que estamos viviendo. Entonces, uno, antes de arrancar, nos gusta también pues tener como unas reglas de juego, llamémoslo así, para pues mantener nuestro café, nuestro espacio muy organizado. Como les venía diciendo, este es un espacio un poco más informal, no es como lo venimos viendo de los webinars, todo el cuento. Aquí la idea es que participemos, como su nombre lo dice, es un café virtual en donde charlemos, alcemos la mano, comentemos. Entonces, la metodología es la siguiente. La idea es que vamos presentando pues unas diapositivas, una exposición con el tema de la noche, que por supuesto son bloques multinutricionales, y la idea es que tengamos dos opciones. Una, vamos a ir escribiendo las preguntas en el chat interno, o la otra opción es levantar la manita para, por supuesto, ir dando la palabra. Entonces, vamos a estar usando estas dos opciones para participar de forma organizada. ¿Listo? Entonces, vamos a tener las camaritas desactivadas. Yo también la voy a desactivar para que haya mejor señal. Y no sé si nos hace falta alguna otra recomendación. Pues aquí en la videollamada están ya bloqueados los permisos de cámara y audio, entonces sería más bien que si tienes en algún momento que hacer algún tipo de pregunta, participación, me avisas y yo activo acá permisos y todo, pues para que no haya inconvenientes. ¿Listo? Perfecto, listo. Entonces, no siendo más, vamos entonces a arrancar. Voy a desactivar mi cámara y vamos a iniciar a compartir pantalla. Recuerden que pues este café virtual va a ser grabado o está siendo grabado para tenerlo en nuestro canal de YouTube de AgroKaizen. Ahora más adelante vamos a dar los enlaces de nuestras redes
para que puedan acompañarnos y ver todos estos videos y muchísimo más contenido que tenemos en nuestro canal de YouTube. Entonces ya vamos a iniciar. Acá donde lo tenemos. Stop. Perfecto. Vamos a ver, perfecto. Listo, muchachos. Entonces, bienvenidos nuevamente a nuestro café virtual con AgroKaizen. Vamos a hablar de un tema muy interesante que son los bloques multinutricionales. Este es un tema que, como lo venimos hablando, es muy necesario para nuestros rumiantes. Ojo, nuestros rumiantes. Eso es algo que vamos a ver más adelante de algunas condiciones para el uso de los bloques. Entonces, ayuda muchísimo, de hecho, con este tema de economía circular, muchachos. Entonces, me pareció espectacular este tema, puesto que no solamente nos va a ayudar a mantener nutricionalmente y pues saludable a nuestros animales, sino que también ayuda y aporta mucho a este tema de economía circular, que como lo veníamos hablando, es un tema que está cogiendo muchísimo auge y por supuesto es algo que debemos conocer y actualizarnos, ¿no? Entonces, vamos a ver en la noche de hoy qué es un bloque multinutricional. Vamos a ver sobre las ventajas productivas de estos bloques multinutricionales, los elementos nutricionales a usar. Vamos a hablar sobre herramientas a usar en un bloque, recomendaciones antes de realizar el bloque multinutricional y pues vamos a ver unas fórmulas para realizarlo, ¿no? Todo esto lo vamos a hacer con base a un ejemplo para que nosotros calculemos pues una ración para elaborar estos bloques. Entonces, no siendo más, pues arranquemos inicialmente con qué es un bloque multinutricional. Entonces, un bloque multinutricional, tengamos en cuenta que es un suplemento. Ojo, un suplemento quiere decir que no es la base nutricional de nuestros animales. Eso quiere decir que es algo que va a aportar o a complementar toda una base de nutrición que va a ser enfocada, ojo, por favor, a solo rumiantes, ¿no? Y ahora les voy a especificar por qué solo se puede manejar en rumiantes. Basado en una técnica de conservación de alimentos. De hecho, esta es una de las varias técnicas para que nosotros podamos preservar alimentos por mucho tiempo. Ya conocemos o hemos escuchado lo que es el ensilaje, el heno, el enolaje. También está este método que es espectacular, los bloques multinutricionales. Y pues es algo que, como siempre, lo recomiendo porque lo he usado, lo he aplicado y es algo que es bastante interesante manejar. Y lo que más me gusta de esto es que podemos utilizar recursos de lo que tenemos en nuestra finca. Por supuesto, lo que hay, no hay necesidad de estar comprando todos los recursos que necesitamos para hacer el bloque. Entonces nos va a ayudar mucho en estas épocas de escasez, en estas épocas de sequía, para por supuesto mantener pues esta parte de los requerimientos nutricionales y energéticos en un rumiante. ¿Listo, muchachos? Entonces, tengamos en cuenta de que este, llamémoslo así, suplemento, va a ser rico, muy rico en lo que es energía. ¿Listo? De hecho, me gusta usarlo mucho también en ocasiones cuando manejamos ganadería de leche, en la parte de caprinos, cuando están en producción de leche. Esto va a tener un aporte energético muy bueno para poder generar, digámoslo así, ese aporte que requieren nuestros rumiantes en esa época de lactancia. ¿Listo? Como les venía diciendo, exclusivo únicamente para los rumiantes. Es una técnica de conservación de alimentos y podemos hasta manejarlo según las etapas de los requerimientos nutricionales. Pues como les acabo de comentar, sirve muchísimo para la parte de lactancia, pero eso no quiere decir que solamente se use en lactancia, no, se puede utilizar en cada una de esas fases productivas que manejamos nuestros rumiantes. Muy bien, vamos a hablar ahora de las ventajas productivas de estos bloques multinutricionales.
A mí me encanta, como siempre, hablar de esta parte empresarial. En este caso quiero resaltar ese enfoque de economía circular. Para las personas que no conocen este término de economía circular, es algo bien interesante. La economía circular, aquí les voy dando un adelanto, surge pues como un tipo de respuesta, como un tipo más bien de alternativa a nuestro sistema de economía tradicional que ha sido la economía lineal. ¿Qué es la economía lineal? Es simplemente producir, consumir y desechar cualquier tipo de producto. Entonces, ese tipo de economía ha generado pues demasiados problemas a nivel medioambientales, ¿no? Entonces, a nivel económico, medioambiental, de todo, mejor dicho, ese sistema económico que hemos creado desde hace muchísimo tiempo no es para nada sostenible, no es para nada, llamémoslo así, como amigable con nuestro medio ambiente y con todo nuestro entorno. De hecho, con nosotros mismos tampoco es para nada amigable, ni económicamente nada. Entonces, con base a esa problemática de tener pues un sistema económico lineal, donde se produce y se elimina todos los productos o todo lo que manejamos, se creó esta economía circular. Entonces, prácticamente lo que hacemos es generar productos en donde podamos reutilizarlo, tener una segunda opción, un segundo uso, que lo podamos transformar, que lo podamos reutilizar para continuar un ciclo que puede ser continuo prácticamente. Entonces, teniendo en base esta parte o teniendo la base de lo que es la economía circular, nuestros bloques nutricionales ayudan muchísimo, muchachos, muchísimo a estimular, a incentivar esa economía circular que tenemos que manejar en nuestras granjas. Ahí use el término tenemos porque, uy, sería espectacular que mejor dicho, sea parte de nuestra política de producción de nuestra empresa agropecuaria, la economía circular. Entonces, bien interesante. Bueno, aquí nos pregunta José Luis si es algo similar a las granjas autosostenibles. Por supuestísimo, es muy similar a esta parte de granjas autosostenibles. Entonces, sí, claro que sí. La idea es aprovechar todos los recursos que tenemos en nuestra finca, en nuestro entorno. Entonces, aquí vamos a empezar con esta parte. Vamos a desglosar un poco toda esta parte de gestión empresarial, en donde vemos los recursos económicos, el recurso tiempo, el recurso ambiental, el recurso tecnológico y el recurso humano. Entonces, los bloques multinutricionales nos van a ayudar en cada uno de estos aspectos a ser mucho más eficientes, a tener una mejor gestión y, por supuesto, a reducir cada uno de los, digamos así, de reducir todos estos tipos de recursos, de hecho, a optimizarlos y ser muchísimo más eficientes. Entonces, todos estos recursos, con base a esta gestión empresarial, nos van a enfocar, nos van a generar esta parte de economía circular, a esta parte de eficiencia, llamémoslo así, de nuestros productos, llevando a una muy buena nutrición, muy buena sanidad, manejar un estado reproductivo adecuado y óptimo para nuestros animales y por supuesto tener resultados en lo que nosotros producimos. En el caso de los rumiantes tenemos carne o leche. Bueno, también pueden haber piel o algunos otros derivados que por supuesto son válidos y estos bloques multinutricionales hacen parte de ese eslabón de cada uno de estos pilares a nivel nutricional, sanitario, que me voy a colocar aquí mi láser, listo, a nivel nutricional, sanitario, reproductivo, perdón, a nivel de producción de carne y de leche. Entonces, es algo que vamos a aprender la noche de hoy y estoy segurísimo que después de este café virtual ustedes van a ver estos bloques multinutricionales como no como una opción, sino prácticamente como algo que lo vamos a manejar y lo podemos manejar de una forma espectacular y sin gastar ninguno de nuestros recursos que estamos viendo aquí a continuación de forma exagerada. Vamos a arrancar hablando sobre el recurso económico. ¿Por qué gestionamos, por qué hacemos más eficiente nuestro recurso económico? Uno,
Por supuesto, porque vamos a manejar insumos de nuestra finca. Los insumos de nuestra finca para los bloques multinutricionales son todo lo que nosotros hablamos o vemos o escuchamos de los desechos de cosecha. Entonces tenemos cáscaras, tamos, tallos, todo lo que produzca nuestra finca lo podemos utilizar para elaborar bloques multinutricionales. Ojo, por supuesto que sea consumible para nuestros rumiantes, ¿no? Bien importante que estos, digamos, los insumos de la finca, estos desechos, pues van a ser de muy fácil acceso. No tenemos que desplazarnos a otros lugares, comprarlos. No tenemos que estar invirtiendo nuestro tiempo ni nada para poder acceder a estos recursos o insumos de la finca, ¿no? Entonces, por supuesto, vamos a tener una muy baja inversión y ojo con esto, este punto, ¿no? Hay personas que han llegado a ser tan pilosos que han logrado generar un comercio de estos bloques multinutricionales. Eso sí, obviamente haciendo las cosas no solamente con los recursos que tienen en su finca, sino aprovechan recursos muy económicos del entorno para generarlos y poder comercializarlos. Entonces, no solamente producen para sus propios animales, sino que también los llegan a comercializar, muchachos. Entonces, aquí vemos en las imágenes cáscaras de arveja, tenemos aquí unos tamos, aquí puede ser un cultivo de maíz o un cultivo que tenemos de pasto de corte. Todo eso lo podemos manejar en nuestros bloques multinutricionales. Vamos a hablar también del recurso tiempo y el recurso tecnológico. Y aquí me encanta ver cómo nuestra creatividad hace que estos bloques multinutricionales sean mucho más eficientes de generar, con menos tiempo, mucho más, llamémoslo así, como estandarizados, y pues por supuesto se va a ver reflejado en el consumo de nuestros animales y pues en el bienestar animal que tanto buscamos, ¿no? Entonces vemos aquí un grupo de personas, de hecho, haciendo las mezclas a mano. Ya vemos personas que utilizan unas mezcladoras para hacer este tipo de mezcla de los bloques multinutricionales. Entonces, como les venía diciendo, todo va según el recurso que uno tenga, el tiempo y la creatividad. Hay hasta mezcladoras que se hacen manuales, muchachos. Es muy interesante todo este tema de mezcladora, que la podemos ver por internet, en YouTube o demás canales que tenemos por ahí. Vemos ahí también una alternativa bien interesante de compactación de los bloques multinutricionales a mano, y ya vemos una alternativa mucho más interesante puede ser con un elemento hidráulico o con una prensa mecánica a presión. Entonces, toda esta parte de creatividad se va generando con base a las necesidades, con base a lo que nosotros queremos. Si uno lo va a hacer en la finca, uno no, para uno mismo, pues uno arranca de una forma muy artesanal y con el tiempo uno va generando, uno dice, oiga, voy manejando tantos bloques a la semana, quiero aumentar la cantidad si tenemos más animales, más rumiantes, por lo menos en el caso de nosotros en la granja que tenemos ovinos, caprinos, pues ya tenemos más animales, entonces decimos, no, pues vamos a meterle más bloques multinutricionales, entonces empezamos a mecanizar un poco más la parte de la elaboración. Y por supuesto, pues los rumiantes van a ver todo este efecto a nivel de la creatividad, en la palatabilidad, en el acceso, en la facilidad de consumir estos alimentos, estos suplementos alimenticios como lo es el bloque multinutricional. Hablando sobre el recurso ambiental, pues por supuestísimo tenemos muchísima variedad, muchísima. Todo lo que se pueda consumir un rumiante lo podemos utilizar en los bloques multinutricionales. Tenemos tamos de arroz, tamos de cualquier tipo, tenemos cáscaras de papa, cáscaras de arveja, hojas, desechos de cosecha de plátano, podemos utilizar hasta los vástagos, podemos utilizar cáscaras de plátano, de yuca, de todo. Todo lo que consuma un animal lo podemos utilizar. No hay absolutamente nada que se desperdicie en nuestra finca para poder generar estos bloques multinutricionales. Entonces, por supuestísimo, vamos a aprovechar cada uno de esos aspectos que nos ofrece
nuestro medio ambiente. Vamos a hablar ahora de, también, alguien nos pregunta que cascarilla de café, por supuesto, todo lo que sea orgánico, que lo consuman los animales, todo lo podemos utilizar. Es lo agradable, lo chévere de estos bloques multinutricionales. Aquí no hay camisa de fuerza. Aquí no es, no, que es que lo mejor para los bloques multinutricionales es de la harina de papa o algo así. No, pues si yo no tengo papa, yo estoy en clima caliente, veo lo que tengo en mi entorno. Es simplemente eso. Veo lo que tengo en mi finca y con base a eso puedo generar las materias primas. Vamos ahora a hablar sobre el recurso humano. Entonces, por supuestísimo, es muy fácil de realizar estos bloques multinutricionales. Ahorita vamos a ver cómo es que se elaboran. Todo el mundo puede realizar, no hay ningún límite de edad. Se requiere muy poca mano de obra. Esto es como una receta que vemos nosotros en nuestra cocina. De hecho, es muy sencilla de manejar. No tiene alto grado de riesgo. Aquí como manejamos son alimentos, aquí manejamos, llamémoslo así, como algunos productos que no van a generar ningún riesgo a nuestra salud. Ojo, de todas formas, sí hay que tener algunas precauciones porque se puede manejar un ejemplo. La cal viva, ahorita vamos a hablar sobre eso, uno de los elementos que ayudan a solidificar esos bloques multinutricionales puede ser la cal viva. Entonces, al momento en que uno va haciendo la mezcla, se recomienda usar unas gafitas y un tapabocas, cosa de que no le vaya a saltar a los ojos o uno no esté respirando esa cal viva. Entonces, son elementos de protección muy básicos que todos lo tenemos y, por supuesto, nos va a ayudar a protegernos. Así, miren, esto háganlo siempre, absolutamente siempre, cada vez que manejen cualquier tipo de actividad de elaboración de productos en nuestras granjas. Recomendaciones antes de realizar los bloques multinutricionales. Disculpen un guato ahorita. Ya saben que si tienen preguntas, si tienen dudas, pueden alzar la mano. Aquí también vamos a ir mirando en el chat interno si hay alguna pregunta. Aquí la doctora Mónica nos está ya enviando en el chat interno el enlace, el formulario para participar en el sorteo de los 2 cupos del Seminario Internacional en Economía Circular. Entonces, por supuesto, para que puedan participar. Y nos decía José Luis de que es parecido a la granja integral autosuficiente, por supuesto. Juan Felipe nos decía también que sí se puede utilizar la cascarilla de café, por supuesto. Luis Carlos Delgado nos pregunta, muy buenas noches, ¿hay ejemplos del uso de cáscara de estopa de coco? Uy, no he visto algún ejemplo, pero si lo consume un rumiante, por supuesto se puede utilizar. Cáscara de chontaduro, claro, todo se puede utilizar. Yo diría que la mejor forma de probar nuestras materias primas es viendo si los animales la consumen. Si ustedes ven que estas cáscaras de chontaduro, esta cáscara de estopa de coco, la consumen de una forma sencilla, de pronto, de nuevo, como esto es una fuente muy rica en carbohidratos. De hecho, una de las fuentes principales es la melaza. Eso le va a dar muchísima palatabilidad. Entonces, esos tamos, productos que son un poco, digámoslo, fibrosos, que no son muy palatables, en estos bloques van a ser perfectos. Entonces, claro que sí, se puede manejar. Nos pregunta Manuel Jesús, dígame si hay diferencia entre, disculpen que se me, listo, entre restos verdes o secos como actúa la, perfecto. Muy buena pregunta, Manuel. Nos dice Manuel que si hay alguna diferencia en manejar los productos verdes a los productos secos. Por supuesto, es una de las recomendaciones que vamos ahorita a hablar. La idea es esta. Todos los insumos tienen que manejarse en base seca, muchachos. ¿Por qué? Por lo mismo que nos pregunta Manuel, por la parte de conservación. Entonces, al momento en que manejamos nuestros productos frescos, hay mucha humedad y pueden generar hongos. Y la idea es que esta mezcla debe quedar muy compactada.
Entonces, si la manejamos toda deshidratada, es como manejar, imagínense hacer una arepa. Yo creo que la mayoría de todos los que estamos presentes hemos hecho alguna vez arepas, arepas de maíz o arepas de alguna harina. Entonces, esas se manejan en base seca para poder generar como una masa. Entonces, esa masa, junto con los ingredientes de compactación, van a generar este tipo de textura. Eso debe quedar como un ladrillo, muchachos, durísimo, 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 cosa que los animales no lo muerdan, sino más bien que lo laman, que utilicen la lengua para consumirlo. Qué pena con ustedes el ruido de fondo. Denme un segundito. Eso, estaba aquí cerrando algunas ventanas para que no se escuche tanto el ruido de fondo. Entonces, por supuestísimo, se debe manejar en base seca. ¿Y cómo lo manejamos? Pues deshidratándolo al sol, a la intemperie, si tenemos algún tipo de área de secado, perfecto, todo se puede utilizar. Aquí nos hacen otra preguntita. Pam, pam, pam. ¿Se puede usar hojas de bambú seca? Bueno, si ustedes se dan cuenta, claro que sí. Si pueden utilizar las hojas de bambú, tienen que ver principalmente si la consumen los animales antes de poderla administrar. Y ojo, también tiene que ser deshidratado. Algunos dirán, no, la hoja de eucalipto, la hoja del pino. No, por favor, ese tipo de elementos pues no la consumen los animales, muchachos. Entonces tienen que ver y darse en cuenta que sean fuentes que realmente alimenten a nuestros animales. ¿Listo? Edison nos dice tener en cuenta los compuestos antinutricionales de las materias primas a usar para no causar daños en el animal. Claro que sí. Esos elementos antinutricionales que nos menciona Edison es algo como lo llamamos este tipo de toxinas que genera el eucalipto. Pues obviamente un animal, un rumiante no consume este tipo de elementos. Pero sí hay algunos que son los taninos que pues generan un efecto, digámoslo, a nivel de la salud del animal, pero ojo, al momento en que deshidratamos estos materiales, también disminuye el nivel de taninos. Esto pasa mucho cuando utilizamos el alfalfa fresca. Algunos animales al consumir alfalfa fresca, que no están acostumbrados, pueden llegar a generar algún tipo de intoxicación por los nitritos y nitratos también. Pero a la hora en que se deshidrata, pues todo este efecto, este tipo de compuestos, por supuestísimo se van a eliminar. Entonces, por eso también se maneja en base seca, muchachos, y nos va a facilitar totalmente el manejo de nuestros bloques y elaboración de estos. Por supuesto, tener unos equipos y unas herramientas. A mí siempre me gusta, antes de generar o elaborar algún producto o cualquier actividad, yo me preparo. Entonces, el lugar, los insumos, equipos y herramientas, los insumos ya listos. Yo no me voy a poner a correr de aquí para allá. Es como cuando uno va a hacer un almuerzo. Imagínense ustedes hacer un almuerzo, una receta de cocina. Ustedes tienen que ya preparar todos los insumos, las ollas, todo, con qué va a mezclar, con qué va a cocinar, todo, para poder elaborar las cosas. Entonces, hay que generar ese mismo efecto a la hora de preparar nuestros bloques multinutricionales. Miren lo que dice acá, no usar agua. Pues aquí yo les cuento algo. Yo uso un poquito de agua, la verdad uso un poquito de agua. Ahorita les voy a mostrar en qué momento, más que todo con la urea. De hecho, me he dado cuenta, como la urea es uno de los compuestos que utilizamos para los bloques multinutricionales, tiene una presentación sólida, como en unos granitos redondos blancos. Entonces, hemos hecho experimentos con agua hasta agua tibia para poderla, pero poquita, poquita para poderla ir soltando. Algunas veces, si tenemos la oportunidad, nos gusta moler la urea, porque es que esos granos son gruesos, muchachos, y muchas veces no se distribuyen de forma adecuada dentro de la mezcla. Entonces, si tenemos un molinito de esos manuales, sería fenomenal porque queda en polvo y así queda mejor distribuida esta mezcla. Aquí nos dice Moni, si hay muchos de estos componentes que se llaman, segundo, que se llaman ahora secundarios porque ya han visto efectos benéficos como la reducción del metano, control de parásitos, los taninos, claro que sí, Moni aquí nos está comentando sobre la parte de los taninos, que es muy importante.
Manuel Jesús también nos dice, he leído que hay bloques multinutricionales, terapéuticos y bloques minerales que podrían hablar. Ah, minerales. ¿Me podrían hablar un poco sobre estos bloques terapéuticos? Claro que sí. Bueno, ahorita vamos a hablar de ese tema, pero aquí te voy a dar así como un pincelazo. Como ustedes se dan cuenta, pues los bloques multinutricionales se pueden utilizar con muchísimas materias primas. Entonces, podemos implementar algunos tipos de elementos que puedan generar efectos positivos en el metabolismo, en la salud, minerales como digámoslo el azufre, que ayuda mucho a nivel de piel, a nivel de parásitos. Podemos utilizar el orégano también. Bueno, hay un sinnúmero de posibilidades que pueden manejarse a la hora de manejar bloques también terapéuticos, bloques multinutricionales terapéuticos. Se pueden mezclar y ojo, o sea, esto ya tiene que ver mucho, a ver, con un poco de esa medicina tradicional, pues así les comento un poco, con ese tipo de plantas que pueden generar efectos a nivel como de control parásito, como mejorar piel, como estimular o desarrollar mejor la parte muscular, que implementan más calcio. Bueno, todo eso lo podemos manejar dentro de los bloques multinutricionales. Entonces, bien interesante este tema. Vamos a utilizar implementos de bioseguridad, como lo habíamos hablado, las gafitas, el tapabocas. Vamos a tener un lugar donde tenemos que fraguar. Fraguar es prácticamente un lugar donde ellos, como tienen esta urea, tienen la melaza y todo el cuento, ellos alcanzan también un poco a ir, digamos, lo que escurriendo dentro de un lapso de tiempo que ya les voy a explicar. Pesar muy bien los elementos antes de hacer la mezcla, manejar unas dosis bajas de urea para adaptar. Esto es muy importante. Dentro de nuestros elementos o materias primas que utilizamos, se maneja la urea. Eso es única y exclusivamente para los rumiantes. Entonces, tengamos en cuenta que no podemos administrárselo a un equino, a todos los herbívoros, no, un conejo, nada, solamente rumiantes, ¿listo? Entonces, las dosis, ahorita les voy a mencionar cuáles son las dosis de urea, los porcentajes y cómo es que yo lo manejo cuando arranco a darlo a cualquier tipo de rumiante. Elementos nutricionales a utilizar. Tenemos aglomerantes como la cal viva o, ojo, el cemento. Muchos dicen, no, pero es que el cemento tiene un poco de químicos que pueden dañar, que pueden hacerle efecto, tener efectos negativos a nivel ruminal. Claro, es posible, es muy probable, pero ojo, los bloques yo he utilizado de ambos, de cal viva o cemento. Y en ninguno de los dos he tenido problemas a nivel, digamos, los gastrointestinales, de diarreas, nada. Aunque me gusta más utilizar el de cal viva. La cal viva también ayuda mucho a compactar, a volver esto bien sólido. Entonces, y también se evita tanto químico que se usa en el cemento. Entonces, por supuesto, se pueden utilizar los dos. Me gusta más a mí y recomiendo más la cal viva porque, pues, por supuesto, el cemento también tiene algún tipo de químico, que pues la idea es que tratemos de utilizar todo lo que más podamos orgánico, mineral en este caso. Fibra de soporte. Entonces, estas fibras de soporte ya son los henos, ya son toda esta parte de las gramíneas, todos estos pastos que muchas veces nos lignifican, esos tallos que muchas veces no usamos, todo ese tipo de fibras son de hecho como la base de nuestros bloques multinutricionales. Ojo, esto es porque lo estamos manejando en condiciones adversas, como digamos en esta época del verano, decimos, ¿y ahora con qué voy a alimentar? Miren este pasto seco, se lignificó, ya tenemos mucha hoja de pronto seca, entonces podemos utilizarlos en el bloque, pero eso no quiere decir que sea lo mejor, ¿no? Si vamos a utilizar, digamos, los elementos ricos, de buena calidad, pues muchísimo mejor va a ser el bloque. Pero de nuevo, aquí vamos a hacerlo de una forma en que pues contamos con recursos escasos y los podemos utilizar y aún así vamos a tener muy buenos resultados.
Bueno, aquí nos preguntan, tan. Vamos a leer aquí esta pregunta. Manuel nos dice, he leído que hay bloques, ya te lo pregunto. Pablo nos dice, disculpen, la combinación de ura y agua no se vuelve tóxico en los rumiantes. Por supuestamente que no. A ver, según el porcentaje que nosotros manejamos, acuérdense que esa urea es lo que llamamos nosotros también como nitrógeno no proteico. Esa urea es el nitrógeno que vamos a utilizar para alimentar las bacterias, hongos y protozoos a nivel ruminal. Ahorita vamos a hablar un poquito sobre ese tema. Pero es muy interesante que nosotros sepamos muy bien la concentración de estos elementos, porque claro, si se nos va el porcentaje, se nos pasa el porcentaje normal, o si nuestros animales no están adaptados o no han sido adaptados a alimentarse con urea, por supuesto que vamos a intoxicar a nuestros animales y los podemos ir matando. Entonces, eso le ha pasado a muchos veterinarios, a muchos productores, por no seguir las recomendaciones en la elaboración de los bloques. Pero ya ahorita lo vamos a hablar. Muy bien, tenemos desechos de cosecha como tamos, cáscaras u otros en las fibras. Componente proteico. Entonces ya tenemos todo lo que tiene que ver con leguminosas, harinas de soya, algodón, todo ese tipo de elementos que tienen buen contenido proteico. Ahí va espectacular para este tema. Aquí me gustaría agregar, no sé si algunos han escuchado lo de la larva de mosca soldado negro. Es un componente extremadamente rico en proteína y por supuesto sería muy bueno a la hora de ser un componente proteico de esos bloques multinutricionales y por supuesto pues eso lo podemos producir en nuestras propias fincas. Tenemos componentes energéticos como la melaza, fuente de nitrógeno no proteico, ya tenemos la urea, como les mencioné anteriormente, y tenemos sales y minerales que por supuesto las vamos a utilizar y se manejan a un porcentaje pues que nosotros deseemos y pues con base a unas fórmulas que les voy a comentar a continuación. Herramientas a manejar, muchachos. Una báscula. Por supuesto necesitamos una báscula. Pueden ser básculas de piso, elevadas, como la encuentren, pero siempre hay que tener básculas. Tenemos bolsas plásticas para el piso y para forrar los los baldes, para que no se peguen esos bloques multinutricionales en, en las paredes de esos baldes, de esos moldes. Nos pregunta Eric García, ¿los bloques nutricionales se balancean? ¿Se pueden balancear? Claro que sí, se puede generar un tipo de balanceo, se puede utilizar un tipo de cuadrado de Pearson o al tanteo, se puede por supuesto utilizar para cierta fase de producción, eso es lo bonito de los bloques. Y claro que sí se pueden manejar. Baldes o moldes de madera, yo he utilizado los dos, me gustó mucho más para que manejarlos en madera, pero cuando uno no tiene la madera, uno lo hace con baldes y quedan también muy bacanos. Pisón o tronco con base plana y ancha para compactar, aquí lo estamos dando unas herramientas para hacerlo de forma muy artesanal. Pala según la cantidad de todo lo que tenemos en material para poder manejarlo. Entonces, si nosotros tenemos mucha fibra, pues obviamente vamos a tener que utilizar varias palas. Machetes para cortar lo más corto posible el forraje seco. Ojo, de nuevo, si podemos llegar ese forraje seco a molerlo, a generarlo harina, va a ser muchísimo mejor el bloque porque va a quedar extra compacto, supremamente compacto. Pero si lo colocamos con pasto y todo el cuento, no hay ningún inconveniente, también queda compacto, pero pues queda más fácil hacer las mezclas y demás. Muy bien. Vamos ahora a hablar sobre la fórmula para realizar un bloque. Ojo con esto, muchachos, que esto es información supremamente interesante para que la noten. De todas formas, vamos a tener esta grabación en nuestro canal de YouTube. Entonces, bien importante esta tablita que están viendo a continuación. Aquí vemos una tabla donde vemos el componente, los insumos, el porcentaje recomendado. Aquí vamos a hacer un ejercicio
porcentaje a usar en este ejercicio que vamos a realizar. Aquí vamos a manejar la cantidad a manejar en kilogramos y aquí vamos a hablar del cálculo a realizar con reglas de 3. Voy a tomar aquí un poquito de agua, qué pena. Listo. Bien importante que sepamos las reglas de 3, ¿no, muchachos? De igual forma, aquí también les voy a explicar de forma muy sencilla y rápida cómo se hace una regla de 3. Entonces, acá tenemos los componentes. Los componentes son energía, fibra, proteína, nitrógeno no proteico, minerales y compactantes. El insumo que vamos a utilizar para la energía va a ser melaza. Siempre. O sea, no es que sea obligatorio manejar la melaza, pero sí es lo más recomendado por su textura y por supuesto por su nivel de energía, ¿no? Pero si de pronto tenemos, bueno, otros productos energéticos, bueno, yo la verdad les voy a ser sincero, no he utilizado otra cosa más que melaza. Me gusta mucho utilizar la melaza por la parte de aglutinación, por la parte de compactación que maneja. Entonces, recomiendo la melaza que la manejen siempre. ¿Para qué? ¿Para qué me pongo a decir que utilicen otro? No. Traten de manejar y buscar melaza. Es lo mejor. ¿Listo? Fibra, podemos utilizar gramíneas, la que quieran. En este ejemplo vamos a manejar pangola. Proteína, cualquier tipo de proteína, recuerden, son leguminosas. Aquí pues tenemos un ejemplo y pues los granos también sirven mucho. Aquí tenemos la harina de soya. Tenemos el nitrógeno no proteico, como la urea, siempre urea. En algunos casos he visto bloques que manejan con gallinaza, la gallinaza o pollinaza, obviamente ya seca, ya tratada para poder manejar este elemento como la urea, como el nitrógeno no proteico. Entonces también se maneja así. Me gusta manejar la urea por el nivel de concentración y porque sé que ya como es tan concentrada, pues yo ya sé que los parámetros a recomendar son pues mucho más bajos. Aquí tenemos, bueno, vamos de una vez a leer esta parte de recomendado. La melaza se maneja del 30 a 40% de toda la mezcla, lo recomendado. La fibra de 20 a 30%. La proteína igual, del 20 al 30% de la mezcla. El nitrógeno no proteico, que es la urea, de 5 a 10%. Todo depende. Yo recomiendo siempre, siempre, siempre manejen del 5% para arrancar. De hecho, dependiendo las condiciones, dependiendo cómo estén sus animales, el acceso a ese nitrógeno no proteico, podemos reducirlo hasta un poquito más a un 3%, pero con el 5 se puede arrancar y no hay ningún problema de intoxicación. Tenemos sales minerales, por supuesto la sal mineralizada del 5 al 10%. Compactante, pues vamos a utilizar en este caso la cal viva y tiene un porcentaje del 8 al 10%. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es manejar los porcentajes, escoger los porcentajes para que al final nos dé una mezcla del 100%. Ojo, una mezcla del 100%. Estamos hablando de porcentajes, no de peso. ¿Listo? Tengamos muy en claro esto. Entonces aquí escogemos el 30%, aquí el 25%, aquí el 25%, aquí el 5%, el 5%, el 10% y al sumarlo todo nos da el 100% a usar. Siempre tienen que darnos el 100% de la mezcla. ¿Listo? Nunca vayan a subir la urea. Nunca, nunca suban la urea si es la primera vez que la van a utilizar. Pueden subir cualquier otro de estos componentes menos la urea. ¿Listo, muchachos? Por favor. Ahí les cuento así rápidamente una anécdota a una profesora muy querida, todo el cuento, muy especialista de hace mucho tiempo cuando yo estaba estudiando en la universidad. Se confió mucho en la urea y por manejar la urea inicialmente al 8% alcanzó a intoxicar algunos animales porque pues nunca habían consumido urea, un nitrógeno no proteico. Entonces alcanzaron a intoxicarlos un poquito. Entonces, ojo con eso, ¿listo? Bien poquito, no hay ningún problema que si le ponen menos del 5 no hay problema. La idea es que, por supuesto, queden bien alimentaditos y no que intoxicados nuestros animales. Muy bien, luego de definir esta parte, a mí me gusta mucho, muchísimo arrancar con el componente o el insumo que yo más tenga, que yo tenga. De hecho, no el que más tenga, disculpen, es
con el que menos tenga. ¿Por qué con el que menos tenga? Porque, un ejemplo, así me ha pasado muchas veces en algunas clases y cursos que he dado, que tenemos muy poca melaza y es uno de los componentes que más se maneja. Entonces, miramos la cantidad de melaza, la pesamos y con ese peso empezamos a hacer todo el balanceo. En este caso, lo que menos se tenía era la fibra. Entonces, la fibra en este caso es la gramínea, la pangola. Se utilizaron o se cogieron o se lograron obtener 50 kilogramos de esta fibra, de esta pangola. El resto sí había pues bastante insumo. Entonces, listo, empezamos con la cantidad de 50 kilogramos de pangola. Arrancamos con la parte de arriba, energía. Entonces, ojo con esto, aquí tenemos el 30% de melaza que vamos a utilizar. Entonces, simplemente hacemos una regla de 3. Si el 25% de la fibra, ojo que estamos hablando de este 25% que está acá, que es de la fibra del pangola, son 50 kilogramos, el 30% de la energía, ¿cuántos kilogramos necesitaríamos de melaza prácticamente? Entonces, simplemente lo que hacemos es multiplicar y dividir. Multiplicamos y dividimos. Aquí en este caso sería 30 por 50 dividido en 25. ¿Listo, muchachos? Voy aquí a tratar de hacer el esquema así, una regla de 3. Pluma. Digamos acá, aquí en este pedacito lo voy a hacer. Entonces tenemos, si el 25%, para que me entiendan mejor, siempre hay que alinear porcentajes. Esto yo sé que todos deben saberlo, lo voy a hacer rápidamente como para no extendernos. Son 50 kilogramos, que es lo que miramos. Ahora, el 30%, ¿cuántos kilogramos serían? Entonces aquí colocamos el X. Entonces recuerden, se multiplica en cruz y se divide rectico. Eso es una regla de 3, muchachos, es muy sencilla. Por eso 30 por 50 dividido en 25. Y ese valor nos da 60 kilogramos. Muchachos. Entonces necesitamos 60 kilogramos de melaza. Muy bien. Seguimos con el otro. Acá en la harina de soya, pues vamos a utilizar también 25%, pues ya sabemos que son 50 kilogramos. Entonces colocamos los 50 kilogramos. Ahora vamos a utilizar de urea el 5%. Entonces hacemos la regla de 3. Si el 25% son 50 kilogramos, el 5% ¿cuánto sería? Entonces 10 kilogramos de nuestra urea. Aquí tenemos el siguiente, nos da 10 kilogramos también de sal mineralizada y por supuesto vamos a utilizar el 10% en este caso del compactante que es la cal viva y nos da 20 kilogramos. Entonces, ojo, mire, vamos a sumar todas estas cantidades y nos va a dar un total de 150 kilogramos de mezcla. 150 kilogramos, los cuales los vamos a dividir según lo que nosotros veamos más adecuado para nuestros animales, el número de animales, lo que queremos conservar, cómo queremos el tamaño. Todo depende como lo queramos manejar. Pero ya tenemos 150 kilogramos de esta mezcla. ¿Listo? Muy bien. Eric nos comenta, ¿estos porcentajes se basan de acuerdo a algún requerimiento nutricional? No, Eric. Estos elementos, bueno, en el sentido de que son requerimientos por fases de producción, no. Aquí se maneja más con unos requerimientos, llamémoslo así, que son unos topes para de pronto balancear una dieta, pero podemos manejarlo de una forma también por una fase productiva. Como son porcentajes que tenemos acá, nosotros podemos hacerlo, no sé, nosotros manejamos unos elementos o unas bases. Aquí nos están preguntando, ya seguimos con las otras preguntas. Aquí podemos manejarlo con base a de pronto la energía, que necesita tanta energía en una fase de producción, la podemos manejar acá.
que de pronto necesita mayor contenido de proteína o un suplemento de proteína. Lo podemos principalmente balancear y con base al balanceo podemos elaborar el bloque multinutricional. Pero estos son unos porcentajes que ayudan a generar como un aporte, llamémoslo así, muy energético y que ayuda a generar pues un soporte nutricional en estas épocas de escasez. De nuevo, estos son como suplementos, no bases nutricionales, que es la gran diferencia. ¿Listo? Que de pronto en nuestra finca, en nuestro balanceo nutricional, en nuestros forrajes, hicimos todo un bromatológico y hallamos que hay deficiencias en alguna proteína. Aquí en este bloque multinutricional es donde la podemos dar para suplementar. Ojo, es suplemento, no base nutricional. ¿Listo? Aquí miremos más preguntas. Denme un segundo, ahora se me movió. Listo. Profe, un ejemplo de bloque multidimensional para cabras de leche. Este podría ser uno perfecto. O sea, aquí estos bloques multinutricionales, ya que se maneja melaza y son muy ricos a nivel energético, por supuestísimo van a servir para esa parte de producción de leche, en esa parte, digámoslo, de suplemento, son geniales, ayudan muchísimo. Entonces, se pueden manejar y de hecho también se pueden de pronto agregar no con un 30, sino con un 40% de melaza y ojo, con la proteína que también requiere mucho para la producción. Muy bien, vamos a ver unos pasos para realizar los bloques multinutricionales, que es algo que también recomiendo muchísimo. Ah, genial, aquí nos comenta Moni. Nos dice, ay, qué pena. Un segundito. Tarán, ahora se me fue. Listo. Aquí nos comenta, para cabras de leche se puede agregar también grasa sobrepasante, por supuestísimo. Nos dice Manuel, ¿puede repetir la columna de cantidad? Bueno, aquí les voy a dejar para que le tomen un pantallazo de cantidades a manejar. Tómenle si quieren un pantallazo aquí. Voy a tomar un pantallazo para que lo tengamos y ahora se los voy a subir también en el chat interno. Pasos para realizar un bloque multinutricional. Primero, preparar los insumos ya pesados con ese cálculo que hicimos anteriormente. Entonces, cogemos cada insumo, los pesamos separaditos, bien chévere. Muy importante, esa agua la podemos mezclar con un poquito de agua cuando está en grano. Pero si la podemos moler, que quede totalmente en polvo, pues ya no hay necesidad de mezclarla en agua. Entonces, podemos, y es un poquito, algunos de nosotros dejamos o mezclamos la melaza con la urea. Entonces, eso hace de que se distribuya muy bien toda la urea, así sea en granito en la melaza, y ahí sí la podemos mezclar. Pero si ustedes logran molerla, triturarla, uy, eso les va a facilitar muchísimo la vida. Y no se crean como esos terrones, a veces se crean terrones de urea. De todas formas, la urea genera un efecto como de, ¿qué les digo yo? Como que se evapora. Entonces, alcanza a volverse agua y se mezcla. Entonces, traten de manejarla de forma seca, de forma molida, perdón, como en harinita. Entonces, lo otro, se mezclan primero todos los insumos secos por separado y luego se mezcla la urea con la melaza o si la muelen, pues va incluida dentro de todos los insumos secos. Entonces ya se va a mezclar la melaza junto con, por supuesto, esa mezcla de todos los materiales secos. Vamos a mezclarlo muy bien para que quede todo de forma pues como un tipo de harina, para que quede como una harina de arepa, con esa misma textura, todo el cuento, para poderlo llevar a recipientes y compactar. Se deja fraguar de 8 a 15 días, muchachos. Ojo con esta parte de fraguar y es muy importante. Como les mencioné, hay unos elementos que son compactantes, entonces la idea es que se dejen secar muy bien.
Al inicio, como les comenté, la urea, ella tiende a volverse líquida, entonces va digamos, a arrojar ese líquido. Por eso hay que dejarla que se frague de 8 a 15 días para que esa forma quede muy, muy bien compactado. Debe quedar como una piedra. Y pues después de esos 8 a 15 días, ahí sí, y ojo, el lugar donde se fragua, pues obviamente es un lugar fresco, sombreado, elevado, no me lo van a dejar en el piso esos bloques multinutricionales porque ahí va a volver un charco completo esa vaina, aparte de los roedores, insectos y demás. Entonces un lugar adecuado, que no esté al sol y que por supuesto puedan colocar como un plástico debajo de esos bloques, sería fenomenal para que no se vayan a tirar el piso, a mancharlo o alguna cosa así, ¿listo? Traten de manejarlo en esquivas o en algo para que no vaya a quedar como pegado al suelo, ¿listo? Muy bien, vamos a mirar preguntas. Nos dice Guillermo Castellanos, la suma de mezcla, por ejemplo, da 200 y no 150. Uy, súper bien. Yo aquí lo sumé hacia lo rapidón, pero si da 200, perfecto. Entonces tendríamos 200 kilos de este bloque multinutricional. No hay ningún problema porque son cantidades. La fórmula es perfecta y la cantidad entonces serían 200 kilos, no habría ningún problema. Entonces esos 200 kilos se distribuyen como nosotros lo manejemos. Ahorita les voy a dar como las cantidades que deben consumir los rumiantes para, de forma diaria, digámoslo así, un consumo al día. Y ya con eso podemos generar el peso o el tamaño de los bloques o la cantidad de bloques. Hay que hacer claridad que esto es solo cabras. Si lo utilizan ovejas, las mata. No, Iván, también las podemos utilizar en ovejas también. Ojo, lo único que tenemos que tener en cuenta es que la sal mineralizada no tenga cobre o que el cobre, la sal mineralizada sea muy baja. Pero en ovinos también lo he utilizado y me ha funcionado muy, muy bien. En cabras también, en vacas también. Entonces no hay ningún problema a nivel de usarlo en otras especies de rumiantes. Solo únicamente es por el nivel del cobre. Ojo, los minerales que se tienen a nivel de la sal mineralizada en los ovinos, que el cobre en exceso llega a intoxicar. ¿Listo? De resto se puede utilizar sin ningún inconveniente. Muy bien. Aquí hay unos pasos para realizar aquí unas foticos de unos grupos que estuvimos trabajando. Aquí tienen pues unos baldes, aquí están las harinas que las están mezclando inicialmente seca. Aquí la señora doña Carmen mezclando la melaza con la urea. Aquí ya tenemos mezclando la urea con todo el componente seco, o sea, toda la parte líquida con la parte seca. Y estos son unos moldecitos que nos parecieron chévere. De hecho, estos moldes los utilizaban para hacer quesos, pero como éramos un grupo siempre numeroso, pues la idea es que pues tocó así, moldecitos pequeñitos. Y esto era para precisamente ovejas, muchachos. Todo esto era para un grupo que estaba dando de producción de ovinos. Entonces, aquí tenemos la báscula. Prácticamente el peso total que dio se dividió de forma equitativa, tuvieron un bloquecito y miren cómo quedó bonito. A mí me gusta mucho aplicarle cal viva, la cal también con la que se mezcla alrededor, uno, para que no se pegue en el recipiente. Algunos le colocan bolsas y claro, es bueno, pero ojo, de todas formas, si se colocan bolsas, polvoreele como si fuera una torta esa cal viva alrededor para que no se pegue a la hora de sacarlo. Así se utilicen bolsas. Y pues este es el resultado, muchachos. Aquí venga, lo colocamos. Este es el resultado que vemos en los bloques. Parecen como un tipo de queso, lo más de bonitos. Y esto se deja fraguar por 8 a 15 días. La idea es que como en este caso, y pues gracias a Dios conseguimos todo seco y todo en harina, aquí también todo lo mezclamos, lo volvimos harina, queda extremadamente sequito, queda muy seco, no se usó una sola gota de agua, entonces queda bien seco, bien compactadito y con la cal encima, por supuesto, va a dar un mejor resultado. Aquí tenemos preguntas. Vamos a ver. Perfecto. No.
No, no, alguien tiene la manito, Moni, de pronto podemos ver quién tiene manitos levantadas. Hace un ratico Guillermo la tenía levantada, pero no, todavía no, en este momento no está levantada ninguna mano. Ah, sí, hay tres, mentiras. Todavía la tienen levantada Guillermo, Iván y Carlos. Listo, entonces arranquemos Entonces, espérame, voy a activar los permisos del micrófono. Un segundo. Bueno, mientras que Moni va desactivando los micrófonos, aquí va prácticamente el consumo que debe tener cada uno de los animales de diario. Entonces, el consumo para ovinos y caprinos es de 200 a 300 gramos por día por animal. ¿Listo? Entonces, si yo tengo 10 ovejas, entonces yo tengo que calcular 200 gramos por 10 ovejas, entonces prácticamente vamos a tener 2000 gramos, 2 kilitos. Entonces yo digo, bueno, voy a hacer un bloque multinutricional que le voy a dar día de por medio, cada 2 días, o si queremos darlo todos los días y tenemos pues para hacer varios, aquí lo podemos manejar. Ya en la parte de bovinos, ya tenemos de 400 a 700 gramos por día. Entonces ya con base a eso vamos analizando. La idea es que, ojo, miren, la idea es que estén lamiendo. ¿Listo? Lamiendo. Listo, ya están los permisos y también para informarles que ya está el link del formulario, lo he estado pasando, pero pues para quienes no han llenado el formulario, háganlo en este momento para poder ahorita en un ratico más hacer el sorteo de los 2 cupos para el seminario internacional en economía circular que se estarán sorteando esta noche entre los participantes de este café virtual. Excelente, súper bien. Bueno, hay 4 manitos levantadas. La primera que tengo levantada en este momento es de Iván Jorge Salas Osorio. Activa tu micrófono. Ah, bueno, ya está. Sí, José, buenas noches, ¿cómo están? Tengo una pregunta. Es que definitivamente, pues, todo el proceso sirve para bovinos, cabras y todo eso más. Yo tuve problemas con la urea en las ovejas. O sea, a mí eso me intoxicó las ovejas y me mató varias. Ok. Entonces, en lugar de urea, cómo se puede sustituir para ovejas? Bueno, recomendación. Si en ovejas, ¿tú manejas al mismo tiempo ovejas, cabras y vacas en tu finca? No, solo ovejas. Listo. Entonces vas a hacer lo siguiente. Es muy probable que haya o se hayan generado hay dos probabilidades. Una, que de pronto tus animales hayan consumido o le hayas dado ese bloque multinutricional en horas de la mañana, en donde las ovejas hayan estado pastando en ciertas horas de la mañana, donde los niveles de nitritos y nitratos del pasto estén elevados. Entonces, cuando tú pones a pastorear tus ovejas, ponle 5, 6, 7 de la mañana, y que no hay suficiente sol, pues todos los niveles de nitritos y nitratos están en toda la base de la hoja. Y más encima, le das el bloque multinutricional que viene con un contenido de urea, eso va a generar un aumento que va a llegar a intoxicar a tus animales. Entonces, ¿qué se recomienda? Y eso le puede pasar tanto en las vacas como en las cabras, como en cualquier rumiante. Se recomienda mucho que cuando vayan a dar estos bloques multinutricionales, uno, como se dan cuenta, sea algo duro para que no se les vayan grumos. Entonces, como van a estar lamiendo, no se les van a ir grumos y no se van a ir de pronto de un pedazo de urea que quedó compactado. Y lo otro, que traten de nuevo, de colocar como ese bloque multinutricional. Si ven que tienen mucha facilidad de intoxicación por nitritos y nitratos, con un porcentaje mucho más bajo de urea. Digámoslo, si se manejó al 5, manéjenlo inicialmente al 2%. Entonces, con esa parte ya ustedes pueden ir probando. Y lo otro, traten de pronto de que tengan acceso a esa sal ya en horas de que haya radiación solar, que ya sea un poco más tarde, que haya más sol, cosa de que si estuvieron pastoreando las ovejas, o bueno, si pastorean en la mañana,
traten de darles más tarde el bloque multinutricional para que no haya sobrecarga de nitritos y nitratos a nivel metabólico. Y en caso tal de que, bueno, ya de pronto tienes desconfianza con la urea, puedes utilizar la gallinasa o la pollinasa, que también, ojo, tienes que manejarla muy bien seca, tratada, más que todo de seca, para poderla mezclar, por lo que ella ya no tiene tanta concentración de nitrógeno. Entonces, eso hace de que la concentración pues sea mucho más baja, pero le aporta esa parte de de nitrógeno no proteico que estamos buscando con la urea. Entonces, es una muy buena opción que puedes manejar. Entonces, después de utilizar urea, ese mismo porcentaje, maneja 5% de gallinasa o pollinasa. ¿Sí me entiendes ahí? Entonces, Jorge. Perfecto, muchas gracias, Jorge. Con muchísimo gusto. Miren tan bacano estos bloques, le hacen un huequito en el centro para que ella vaya girando. Algunos los cuelgan, un palito con un ganchito para que se cuelgue y queden bien bacanos. Tenemos otra manito levantada de Carlos Giuria, creo que se dice así, Giuria, no sé, Giuria. Carlos, ¿puedes activar tu micrófono? Buenas noches, sí, es Carlos Giuria. Mi pregunta es la siguiente. Una vez elaborados esos bloques, ¿cuál es el tiempo de duración o si hay un proceso de conservación de esos bloques? O sea, ¿hasta cuál es el tiempo que podrían en este caso los animales consumir estos bloques de alimentos? Muy Gracias. buena pregunta, excelente pregunta. De hecho, no la había puesto en la presentación. Muchas gracias porque es algo que se me pasó. Depende de dos factores. Uno, de el tiempo que ustedes, de fraguado, pues pueden seguir fraguando, ¿no? De la humedad del bloque. Si a ustedes les quedó muy húmedo el bloque, si de pronto utilizaron forrajes verdes, se va a honguear, pónganle ya a los 15, 20 días, ya va a tener hongos. Pero si ustedes lo manejaron totalmente seco, así como vimos esto de acá, totalmente seco, se ve, miren cómo se ve la textura, se ve como totalmente sequito. Pueden durar meses, de hecho, así como están viendo estos polvoreaditos aquí arriba, es mucho mejor. Entonces, la cal viva por encimita hace de que se conserven muchísimo estos bloques multinutricionales, se van a compactar y ya va a haber un punto en que quedan como ladrillos. Totalmente pueden durar meses. Yo, a ver, les voy a comentar lo máximo que he utilizado un mes. Hay unos que los empacan también en bolsas también y duran mucho tiempo. Yo lo máximo que he visto son 8 o 9 meses que yo he utilizado un bloque que haya conseguido y que por ahí lo dejé. Algunos ganaderos que los guardan por mucho tiempo y no tienen ningún inconveniente. Ojo, el lugar donde los almacenen no debe tener humedad, debe ser a la sombra, pero con aireación, debe haber aire. ¿Listo? No dejen todo eso encerrado porque de todas formas la humedad relativa va a generar también que este componente se vaya a descomponer. Pero gracias a la cantidad de melaza que hay, gracias a la cantidad del elemento compactante, hace que se demore muchísimo tiempo. Entonces no hay ningún inconveniente, no te preocupes que puedes durar hasta un año y medio con los bloques y no va a haber ningún problema. Obviamente la idea es que se utilicen constantemente y manejes como un registro como el concentrado. Se hicieron estos bloques tal fecha y trata de sacar los más viejos para que pues obviamente vayas manejando un control de bodega o control de inventario de bloques multinutricionales y no se te vayan a pasar ya demasiado tiempo. Esa sería la idea. No sé si te respondí, quedó clara la respuesta. Hola. Yo aquí estoy aprovechando y me tomo un tintico ahí mientras vamos charlando. Vale, por ahí Muchas gracias. 3 manitos levantadas, no sé si vamos dando la palabra. José, tú me dirás. Vamos a dar, le demos la palabra a otra persona. ¿Quién sigue? Heide Rosales, o Heidi, no sé cómo se lee. Heidi Rosales. Hola, buenas noches, saludos, gusto en saludarlos a todos. Tengo varias dudas. Bueno, voy a comenzar por el enlace que no puedo ingresar, me sale error para llenar el formulario. Y en cuanto a los bloques multinutricionales, quisiera saber
si la gallinaza influye en la reproducción de las hembras, si lo pueden comer las hembras. O sea, un bloque multinutricional elaborado a base de gallinaza, se lo puedo aplicar a las hembras, a vaca Una buena- lechera, a caprinas. o que estén Entonces, preñadas. Muy buena pregunta. Claro que sí, se puede aplicar. Ojo, ¿qué yo les recomendaría? Dentro de los bloques multinutricionales se utilizan sales mineralizadas. Entonces, la idea, ¿cuál es el inconveniente que yo veo en hembras gestantes? Las sales mineralizadas pues tienen unos niveles de calcio y demás elementos que, bueno, yo creo que muchos de nosotros ya hemos conocido lo que se llama la hipocalcemia o el síndrome de vaca caída. Eso más que todo pasa en los bovinos, que prácticamente después del parto ellas se caen por deficiencia de calcio. Y se eso es calcifica. exacto, se calcifica. Y eso se genera porque nosotros no retiramos las sales mineralizadas, pónganle un mes antes o 2 meses antes del parto. ¿Qué es lo que pasa? Que las sales mineralizadas tienen un aporte de calcio que hace que el hueso, que es prácticamente el que va a estar liberando esos componentes de calcio, moléculas de calcio a nivel de todo el metabolismo, porque el calcio se utiliza en todo lo que tiene que ver con músculos, con sinapsis nerviosas, contracción, con dilatación. Es mucho el calcio que se necesita, por eso los huesos alcanzan también digámoslo, a disponer un poco de ese calcio. Al momento en que seguimos dándole calcio por medio de las sales mineralizadas a nuestras hembras gestantes, toda la gestación, lo que pasa es que el mismo metabolismo dice, pues como nos están dando calcio de una forma externa, entonces el hueso, perdón, lo que hace es prácticamente bloquear la liberación de calcio. Entonces eso pasa cuando les damos sales mineralizadas durante toda la gestación y no las retiramos un mes antes por lo menos para que el hueso empiece a sacar el calcio. Entonces, ¿qué pasa en el parto? En el parto, como hay tanta contracción muscular, lo que hace es agotar todo el calcio que tiene en el metabolismo y el hueso, como no está liberando el calcio, prácticamente ahí es donde genera esa vaca caída, esa hipocalcemia, entonces esa fiebre de leche que llaman también. Entonces, el cuento es que ahí es donde tenemos que administrar ese gluconato de calcio. Entonces, ¿qué es lo que nosotros sugerimos? De que si se van a dar esos bloques multinutricionales de forma muy continua, pues traten de que en el último mes de gestación lo retiren. Pero ojo, si ustedes pueden conseguir una sal mineralizada o no tanto porcentaje de sal mineralizada o una sal mineralizada hidrolizada, que es un tipo de sal con base a ese calcio hidrolizado que ya no tiene ningún problema a nivel de la absorción y demás del calcio, es perfecto, no habría ningún inconveniente. Si me hago, Ok. esa sería como la Sí, recomendación. mi duda es con la gallinaza, Y porque tengo entendido que la gallinaza influye en el aparato reproductor de la hembra. no, mira que no, eso es cuando lo administramos. A ver, la gallinaza lo que tiene el componente es ese nitrógeno no proteico. No genera ningún problema a nivel reproductivo, ojo, si no Perfecto. lo estamos dando de forma excesiva, ¿no? Porque ya no Ok, solamente va a afectar el aparato reproductivo, sino todo el metabolismo, ¿no? entiendo. Entonces, no hay ningún inconveniente. De hecho, no, mira que no, si se maneja bien la gallinaza, ten mucho cuidado con la parte del Con las tratamiento, cantidades. cantidades y el secado, muy bien tratada, muy, Ok. muy bien tratada, ¿listo? Y en cuanto a la ganancia de peso diaria para ceba de ganado, ¿cómo puedo utilizar los bloques multinutricionales? ¿En qué horario del día son los más recomendables para que el animal tenga una mejor absorción de energía? Bueno, la hora yo diría que no habría tanto, digámoslo, inconveniente en cuanto a la absorción, pero pues yo los manejaría más que todo, a ver, de nuevo para evitar intoxicaciones con nitritos y nitratos en horas de la tarde, ¿no? Traten de pronto ya después de que pastoreen todo el cuento, ya como suplemento, de nuevo, es un suplemento. Excelente No, recomendación, gracias. en- para que no vayan a poner a dar solo bloques multinutricionales, ¿no? No vayan a generar como la base nutricional en bloques jamás, porque ahí sí los pueden intoxicar, ahí sí pueden lastimar o dañar los animales, ¿listo? O sea, hay que suplementar y como complementar con los bloques multinutricionales.
Exacto, la idea es el pastoreo normal, todo normal, deben analizar. Me gusta mucho es que hagan algo que se llaman los aforos para hallar capacidad de carga, para hallar cantidad de forraje. Si pueden llegar a generar análisis bromatológicos dentro de esos aforos, van a tener mayor exactitud del contenido de nutrientes que tienen sus praderas. Y con base de eso ustedes pueden definir, oiga, tenemos deficiencias de proteína, hay divisiones que de pronto no tienen la misma cantidad de forraje, la misma cantidad de, digamos, de nutrientes que tienen todos los forrajes. Entonces, en esos potreros, ¿y uno cómo identifica eso? Hablemos de producción de leche. Llegó a un potrero, al potrero 5, y ese potrero 5, cuando llegan al potrero 5, al día siguiente se baja la producción de leche. Entonces, ya sé que hay alguna deficiencia a nivel de nutrición, de elementos, de proteína, de cantidad, de lo que sea, en ese potrero, cuando lleguen ahí está el bloquecito multinutricional, unos bloquecitos para que nivele pues ese requerimiento y que siga produciendo la leche común y corriente. Pero desde esa forma sería lo más adecuado, con unas bases de aforos, con unas bases según las fases de producción, según el estado productivo de los animales, sería lo más indicado para generar cualquier tipo de suplementación. Sería lo más adecuado. Okay. Sí. Una base de producción la elaboro más o menos ¿cómo? No te entendí la pregunta, discúlpame. La base de producción de la finca la elaboro. La ¿Cuál es la base, forma correcta? sí, la base de producción, llamémoslo como la parte de forrajes a nivel nutricional, estamos hablando. Ok, la planificación, ya entiendo. Exacto. La idea es que tengas la base de que, bueno, dando un ejemplo, mi finca tiene tantos potreros, de esa finca, ¿cuánto es esa capacidad de carga? Mi finca puede albergar tantos animales porque está produciendo tantos kilos o libras de forraje por metro cuadrado. Entonces, es todo sería bueno más adelante hacerles un café virtual de aforos y capacidad de carga. Eso ayudaría Excelente, mucho. Claro que sí. excelente. Muchísimas gracias. Con muchísimo gusto. Encantada. Vale, respecto al enlace, ya revisé, ya hay como 40 personas que lo han diligenciado, entonces no sé si de pronto estás ingresando sin un correo, porque a veces pues es un correo de Gmail el que es más fácil que de pronto se asocie. No sé, sería que revisaras eso. Pero Ok, si ya muchas llevamos 40 personas registradas para la rifa. Excelente, súper bien. Bueno, en este momento hay 68 personas, muchachos, y tenemos 40 y ¿cuántos registrados? 40. 40 Listo. bien en ese momento. Vamos a dar 5 minuticos más mientras contestamos las preguntas y arrancamos. ¿Qué te parece, Moni? Sí, puede Yo ser. ya soy inscrito en el curso, ya pagué, entonces Ah, genial, por eso Luis. le Ah, suma, bueno, hay unos que ya están en el por eso seminario. le suma menos. Súper bien, Jorge, excelente. Eso, muy bien, ya hay unos que ya están registrados en el seminario, entonces por supuesto debe ser por esa razón. Sabes que Muy también bien. sería súper chévere hablar de los temas que se van a tratar. Oye, qué bueno, Seminario, muy bueno. Mira que el seminario vamos a hablar. para Gracias, que Moni. sepa el ganador sobre qué va a aprender. O los ganadores, Por porque recuerden que son supuesto. dos. Claro que sí, Moni. Mira, recuerden, la fecha es el 13 al 15, sábado, domingo y lunes. Este próximo sábado vamos a ver este seminario, es modalidad virtual de 7 de la noche a 10 de la noche, hora colombiana. Por supuesto, es un evento realizado con el apoyo de IRCUS. Tenemos aquí entre nuestros expositores la Federación de Productores Agropecuarios de Curazao, FECAP. Tenemos la Universidad de Chile con nuestra doctora Claudia, por supuesto, Villa Cabras. Tenemos también Barcana como también uno de los expositores. Y pues toda esta información que lo vamos a ver a continuación, pues se ha generado con el tema de economía circular, como les venía hablando en nuestro café virtual. Es un tema que está cogiendo mucho auge en el sentido de aprender a no desperdiciar, así de simple, de aprender a optimizar
todos los recursos que tenemos en nuestro entorno. De hecho, me encanta porque es muy Kaizen, ¿no? Después vamos a hablar un poco del Kaizen, pero me gusta mucho porque nos enseña a que podemos realmente volver nuestra finca como un ser vivo, en donde todo se utiliza, todo se vuelve una oportunidad para generar no solamente recurso económico, sino una oportunidad para, por supuesto, seguir con ese ciclo biológico de nuestro ecosistema. Lo que manejamos en nuestras fincas son ecosistemas, son un entorno vivo, muchachos. Entonces, me gusta mucho porque nos ayuda a reducir materias primas, costos, nos ayuda a reducir bastantes tiempo a la hora de producir y generamos productos orgánicos. Muy importante de esta economía circular que va muy de la mano de esas producciones limpias, ¿no? Miremos los temas que se van a dar. El día sábado 13 arrancamos a las 7 de la noche y vamos a ver el tema de economía circular como sistema productivo agroecológico en empresas agropecuarias. Ustedes saben que a mí me encanta ese tema empresarial agropecuario. Entonces vamos a llevar esa economía circular a montar un sistema productivo espectacular. Ahí puede ser, pues por supuesto, yo el ponente. Tenemos después a doña Berta Cárdenas, de 8 a 9 de la noche, representante de la granja Villacabras. Espectacular esta granja. Tienen un modelo impresionante de economía circular, por lo que ellos ya manejan ese tema también que habíamos hablado, esas granjas integrales y en un espacio reducido que es fenomenal. Entonces, por supuestísimo, nos van a hablar de esta granja, de la granja Villacabras, como modelo de economía circular en producciones agropecuarias. Tenemos también al ingeniero Andrés Pacheco en el tema de transformación de alimentos para generar un valor agregado en sistemas de economía circular. Entonces, ver cómo lo que producimos le damos valor agregado y va a ser parte de todo ese entorno de economía circular de nuestra granja. Entonces, la elaboración, todos los elementos, llamémosle no residuos, sino todo lo que puede extraerse de todos los procesos de transformación que se pueden reintegrar dentro de esta misma granja, pues espectacular. Tenemos, por supuesto, a nuestra doctora Claudia Torres, de la Universidad de Chile, y nos va a hablar sobre experiencias de manejo del agua para producciones de alimentos caprinos en zonas desérticas de Chile. Ella tiene una experiencia fenomenal. De hecho, es una experiencia muy bonita, pues desafortunadamente en el área en donde están en Chile, sufren de esta parte de recurso hídrico. Entonces han llegado a generar muchas estrategias para conservar esta parte del agua, manejarla, para poder optimizar este recurso y generar alimentos en las producciones caprinas. Entonces, muy interesante esta experiencia para que la tengamos en cuenta. Luego sigue el ingeniero Luis Jaramillo, hablando sobre las ingeniero agrónomo, experiencias de la implementación de microorganismos eficientes en producciones agrícolas. Entonces, es un tema fenomenal también. Todo esto que vamos a aprender en el seminario, todo lo podemos hacer en nuestra finca. Ese es el objetivo de la economía circular, de que no estemos comprando insumos, de que no estemos accediendo a productos, digámoslo, muy artificiales, sino que nosotros con la misma naturaleza aprendamos cómo manejarla. Entonces, el ingeniero Luis Jaramillo nos va a comentar sobre todo este tema de microorganismos eficientes y estas experiencias a nivel de producciones. Él es un duro en la producción de mango, de frutales. Él de hecho trabaja con la Asociación Colombiana de Azofrucol y tiene una experiencia fenomenal en todo este tema de microorganismos. Gracias a Dios también es el asesor ahí de la granja de AgroKaizen. Entonces, muy interesante. Luego continuamos. Aló, ahí te escuchamos. Sí. Mire, quería hacerle una preguntita. Claro que sí. Muy interesante el café y creo que va a ser mucho más interesante el seminario. Pero el formulario, yo ya estoy inscrito en AgroKaizen hace tiempo, siempre sigo los cursos. No lo he podido llenar, no lo he podido bajar.
para Sí, participar en el sorteo. dale a ver si escribe en el grupo, en el chat interno tu nombre. Y ahí, Ay, Moni. ya tienen todos mis datos allá. Ah, listo. Ahí, Guillermo Castellanos. don Guillermo, claro que sí. Entonces de una. Ok, Ahí ya le digo un muy momento amable, escribir. muchas gracias. Con mucho Guillermo gusto. Castellanos de Aprisco Ventura, La Vega, Ventura, Cundinamarca. claro que Para todos sí. un saludo muy cordial, invitados al seminario va a ser fantástico. Qué bello, súper bien, súper bien. Muchísimas gracias por esa energía. Claro que sí. Muy bien. Entonces ya ahí te agregamos ahí dentro de la lista de los participantes de la rifa, de sorteo. Muy Muy amable, bien. muchas gracias. Hola, Con muchísimo gusto. aló. Aló. Buenas tardes. Buenas noches, perdón. Sí. ¿Cómo está? Buenas noches. No sé si me permite hacer un comentario. Claro que sí, por supuesto. Mire, yo trabajo aquí en Piura, especialmente en el bosque seco del Alto Piura. Entonces, si bien es cierto, he leído algunas literaturas y estamos trabajando algunos temas con bloques y hay algunas dudas que tengo, ¿no? Por ejemplo, acá la producción o la alimentación del ganado caprino son épocas bien marcadas. En la época de enero al mes de junio tenemos pastos verdes y luego de ahí de junio a diciembre casi es seco. Y si el año el año no es lluvioso, tienes todo el periodo seco. Ok. Entonces, fenomenal utilizar el tema de bloques nutricionales, pero tengo una duda cuando usted dice de que con los pastos verdes hay que tener bastante cuidado en el suministro de bloques. Entonces, ¿por qué? Porque entonces me queda la duda porque nosotros hacemos es que colocamos en los bloques, uno, dos, tres bloques en área, en unidad productiva y ya no los volvemos a recoger. ¿Y por qué? Porque dice que mucho tiene que ver el tiempo, ¿no? En el suministro. No es igual suministrar, tener ahí que el animal coma a disposición a que yo lo tenga media hora, una hora, y eso tiene un efecto en el consumo, en la calidad del bloque y se refleja en el tiempo que consume el animal. Puede ser que durante la hora o la hora y media que yo lo pueda suministrar o las 3 horas, el animal no consuma ¿cómo se llama? El Ujú. producto y tenga una hora especial que él lo pueda consumir. Lo puede ser en las mañanas o lo puede ser por el atardecer. Bien. Entonces ahí tengo esa pregunta. El otro tema es el tema de la uria. Cuando lo dejamos libremente, directo al sol, pienso que hay una pérdida por la volatización y se pierde el valor de la uria, ¿no? Entonces, no sé si me puedes apoyar un poco más con el tema Claro que sí. del suministro, ¿no? Por favor, gracias. Por supuesto, con muchísimo gusto. Entonces, arranco primero resolviéndote la duda de la recomendación que les hice con respecto a no utilizar forraje verde. Cuando les menciono de no utilizar forraje verde, lo menciono más con la parte del forraje fresco. ¿Por qué? Porque el forraje fresco es un forraje que tiene mucha humedad. Entonces, sabemos muy bien que un forraje fresco, pues a eso me refiero con el forraje verde, tiene un porcentaje de humedad, puede llegar hasta el 70-75% de humedad. Entonces, esa humedad hace de que nuestros bloques multinutricionales no generen una muy buena compactación y aparte de eso, con el tiempo, se lleguen a dañar, a generar hongos. Pero a eso me refiero con el forraje verde. Pero claro que podemos utilizar forraje verde, pero deshidratado, ¿no? Podemos cortar un forraje que sea verde, de muy buen valor nutricional, pero hay que deshidratarlo para poderlo llevar. Podemos cortarlo en pequeñas partes, porciones, si lo podemos volver harina, mucho mejor, pero es con ese objetivo, para que sea más fácil de mezclar y digamos lo que homogenizar dentro del bloque multinutricional. ¿Listo? Entonces, muy diferente, de pronto no lo especifiqué. Se pueden utilizar forrajes verdes, forrajes de buena calidad, pero deshidratados. ¿Listo? Ese es Yo lo había entendido que cuando hay forrajes verdes, no suministrar bloques. A eso lo había entendido. No, sí se puede, claro que sí. Es que uno puede tener los forrajes verdes no solamente en épocas de escasez, uno puede elaborar bloques multinutricionales durante toda la época del año y puede uno hasta llevarlos a conservarlos para que en el momento de escasez de ese verano, pues tengamos unos bloques de muy buen contenido nutricional. Entonces podemos utilizar forrajes verdes de buena calidad
que sabemos muy bien que pues ya cuando se vuelven secos ya están lignificados, pues ya va a tener mayor contenido nutricional en proteínas, en otros minerales y demás. Entonces, claro que se puede utilizar, no hay ningún inconveniente, de nuevo. El problema es de nuevo es por la humedad, por la parte de la conservación de los bloques multinutricionales, pero en sí se puede utilizar cualquier elemento, cáscaras de arveja, cáscaras de papa, de todo, pero todo deshidratado, ¿listo? Esa sería como la sugerencia, pero de poder y que se consuma y da buenos resultados, por supuestísimo que sí. ¿Sí me hago entender ahí en ese aspecto? Ahí para que lo tengamos en cuenta. Y lo otro tema era la hora de tiempo de suministro en la unidad productiva. Si se tiene que administrar por horas o se puede dejar libremente como Se puede, una barra de sal. es que la idea es que se deje libre. Es como si fuera, a ver, cuando manejamos las sales mineralizadas, las manejamos también, hay dos formas, ¿no? Una, por supuesto, dando la cantidad diaria, y la idea es que sea a libre albedrío, a consumo voluntario. Y de nuevo, ese es el objetivo del bloque, que se pueda dejar ahí en un lugar en donde ellos lo estén lamiendo. Ya si el bloque queda mal elaborado, que no quedó bien compactado, pues sí vamos a tener problemas porque ya no lo va a lamer, sino lo va a morder y van a haber trozos muy grandes. Entonces, la idea es que esté muy bien elaborado para que se genere ese efecto de lamer poco a poco. Entonces, eso va a hacer que consuma todos esos elementos, todos esos minerales, todos esos componentes de forma lenta y no de un solo tramacazo donde lo lleguen a comer. Ese es el gran efecto y el riesgo, pero se puede dejar a voluntad durante todo el día y eso pueden durar 2, 3 días según el tamaño del bloque y el número de animales y no haber ningún inconveniente. Y de hecho, ahí va la parte de la respuesta que te la doy y la complemento con base a la urea, a la volatilidad que tú me comentas. Por eso es que se hay que manejar un fraguado muy importante. La urea al sol, claro que sí, va a generar, como les decía durante la exposición, va a volverse líquida y aparte de eso va a haber una volatilidad. Entonces, en el tiempo de fraguado, la misma urea va a hacer ese efecto. Va a hacer que obviamente se lave ese bloque multinutricional que al momento de que se una la melaza, los componentes, junto con el material compactante, que en este caso es la cal viva, va a generar el efecto de cemento, de ladrillo. Entonces, lo que va a hacer es que con esa humedad va a empezar a generar el efecto de la cal con todos los componentes y se va a compactar. Entonces, al momento en que uno le da el bloque multinutricional a los animales, ya todo ese proceso de volatilidad ya está, o sea, ya prácticamente lo que están consumiendo no va a ser el mismo contenido de urea, por supuesto, porque hay una pérdida por la volatilidad y por la caída del fraguado, pero de todas formas va a haber un contenido muy interesante a la hora del nitrógeno no proteico. Entonces, esa sería como la idea, que prácticamente se fragüe bien, se manejen los tiempos adecuadamente y que por supuesto el bloque multinutricional no se coloque en el sol. Jamás un suplemento se debe colocar en el sol. Debe ser bajo sombra para que los animales lo consuman adecuadamente. ¿Listo? Esa sería como la idea. Bueno, a ver si resolví tu duda. Ok, gracias. Con muchísimo gusto. Muy bien, entonces estaba comentando sobre el seminario. El día domingo tenemos el tema de producción de larva de mosca, muchachos. Esto es una locura total. Es uno de los elementos que tiene un contenido de proteína hasta el 46% de proteína se ha logrado ver en esta larva de mosca soldado. Y esa larva la encontramos en todo nuestro, digámoslo así, continente sudamericano. Y pues de clima cálido. Lo único malo es que sí es de clima cálido esta mosquita y se puede obtener o atrapar en toda esta parte tropical también, ¿no? Entonces, de todas formas, ya en este momento hay muchas empresas que están comercializando los huevos y todo lo demás y podemos generar esta producción. Y esta larva tiene muchos beneficios que lo vamos a hablar en el seminario, no solamente para el consumo de los animales, sino también como base de descomponedora de toda la materia orgánica para generar abonos, de hecho mucho más ricos y potentes que el humus de la lombriz roja californiana.
Al siguiente día, el lunes 15, ya vamos a tener de nuevo a otro de nuestros ponentes, Jair Trujillo, también como representante de Granja Villa Cabras, que nos va a hablar sobre la implementación de biodigestores en granjas con sistemas de economía circular. Otra estrategia fenomenal con base a utilizar todos los desperdicios, excrementos y demás para generar gas para nuestra propia cocina y para otros implementos. Luego, por supuesto, continuamos con nuestra doctora Mónica Cardoso, hablando sobre la producción caprina como un pilar en las granjas con economía circular, ya que se puede manejar como una base para generar todos estos procesos de aprovechamiento de recursos para optimizar todo el entorno económico de nuestra granja. Entonces ahí vamos a hablar de muchos temas para todos los caprinocultores que les encanta todos estos temas. Y por supuesto, ya con el cierre, vamos a hablar de la aplicación del Kaizen en modelos productivos de economía circular. Ya ahí vamos a hablar y vamos a resolver algunas duditas de lo que es el Kaizen. Y me encanta esa mezcla de Kaizen con economía circular, porque, pues bueno, se van a dar cuenta en el seminario, es como ese cierre con broche de oro para que empecemos a aplicarlo e implementarlo en nuestras granjas. Entonces, eso es lo que vamos a ver, eso es lo que se van a ganar los dos participantes que están en este momento aquí con nosotros. Vamos a ver quiénes van a ser esos felices ganadores. Entonces, Moni, cuéntanos un poquito sobre ese sorteo. Vale, claro que sí, en este momento ya tenemos 57 respuestas. Genial. Ya tenemos 57 inscritos, entonces, sin más, yo creo que vamos a ir generando ya la ruleta aleatoria. Ya voy a abrir acá el Excel para mostrarles. Ah, bueno, ¿sabes qué se me olvidó? El precio del seminario. Mira, muy económico. Son 3 días de seminario solo por 50,000 pesos o $15 para todas las personas que están fuera de Colombia. Este seminario, este valor del seminario va incluido las memorias, que son todas las grabaciones, las presentaciones en PDF y por supuesto el certificado de participación. Y es extremadamente económico para que no se lo pierdan. Esto lo hacemos con el objetivo de que aprovechemos esta información y por supuesto apliquémosla, que sea de fácil acceso para todo el mundo. Entonces ya con eso cierro el paréntesis. Vale, claro que sí. Sí, para que los que de pronto no vayan a ganar se animen y participen de este gran evento, que sé que, como les dice José, les va a servir un montón. Bueno, como veo que tenemos más o menos por mitades femeninos y masculinos, entonces si les parece, hacemos una rifa para las chicas y otro para los chicos. ¿Cómo les parece? Interesante. No sé qué opinan. ¿Qué dices, José? Me parece muy bien y muy justo. Ah, bueno, perfecto. Genial. Espérame, ya les voy a compartir, que estoy alistando acá la ruleta para que quede lista. Denme un segundo. Listo. Les voy a mostrar primero el formulario. Vean, aquí tenemos ya las 57 respuestas, ¿sí? Aquí ya filtramos primero las chicas, primero las damas, como dicen por ahí. Vamos ahorita con los chicos. Y acá ya en la ruleta tenemos todos los nombres de las chicas que se inscribieron en el sorteo del seminario. ¿Listo? Entonces aquí están los nombres. Empezamos por Sofía, terminamos en María Nuri. Aquí tenemos Sofía y terminamos en María Nuri. Bueno, María Nuri, de hecho, se me fue 2 veces. Se me inscribió 2 veces. Verificamos acá que no haya nadie repetido. Blanca Nelly también se me inscribió 2 veces. ¿Ven alguno repetido por ahí? No, ¿cierto? Ya creo que quedamos. Me quedo full. Listo. Entonces, vamos a darle girar y la persona que salga, si está en la llamada, por favor activa su micrófono, nos dice aquí estoy para poderle verificar su asistencia y entregarle su premio. Entonces empezamos a girar la ruleta. Creo que no se ve tu pantalla de la ruleta, si la estás mostrando. Dime. No se ve la ruleta en este momento. Ah, perdón. No te preocupes.
¿Aquí ya la están viendo? Ahora sí ya la estamos viendo. Bueno, salió Sofía Benavides aquí dando la ruleta. No sé si volvemos a girarla para que la puedan ver. Sí, qué pecado. Va tocó. Ahí Va, para que tocó veas. eso. Eso. A ver. Uy, sí, señores. Paula Andrea Veloz Herrera se encuentra en la llamada. Vamos a ver. Tiene que estar Paula Andrea para que se gane el premio. Vamos a ver si está por acá Paula, la voy a revisar. Tan, tan, tan. Ay, como que no va a estar. No, ahí creo. Dice Pablo. Listo. Entonces volvemos a girarla. Ajá. ¿Tiene todo habilitado el micrófono? Sí. Sí, todos tienen habilitado el micrófono. Vamos a ver. Vamos a ver. Norma Acero Castillo. Hola, buenas noches. Uy, qué Hola, bien. Norma. Hola. Ahí te escuchamos perfectamente, Norma. Muchas gracias. Genial. Norma, ¿de dónde eres? Cuéntanos un poquito. De Bogotá. Genial, Norma. Muy, muy bien. Felicitaciones por tu cupo en el Seminario Internacional de Economía Circular. Excelente. Ahorita- Vale, muchísimas gracias. Perfecto. Ahorita te agregamos al grupo también de WhatsApp para que estés pendiente de toda la información. ¿Listo? Y te enviamos el formulario de registro. ¿Listo? Vale, estaré pendiente. Mil gracias. Vale, estás conectada desde un usuario que se llama Yanira, ¿cierto? Sí, Ahí, es que en el mío no me dejó conectar. Dale, no hay lío. Es para mirar a ver ahí el dato. Igual acá ya tenemos la información. Le voy a pasar esto al doctor José Cardoso para que quede la imagen de evidencia y podamos buscar en el formulario ya tus datos para poderte entregar el premio. ¿Listo? Sí, igual yo ya hice un curso con Ircus de Caprim. Listo. Yo sí me acuerdo. Listo. Entonces vamos a hacer el filtrado ahora por los chicos. Ay, perdón. Vamos con masculino. Listo. Vamos a copiar todos los nombres. Hay dos Wilson. Sí, ya, espérame, acá, ya, yo también vi ahí los dos, ya los pegamos acá y los vamos eliminando así con las chicas. Uy, hay como 4 Wilson. Wilson. Ah, es para hacer la vuelta. Dígame, Hola, buenas noches. Ah, mira, no. Sí, buenas noches, ¿cómo estás? Bien, señor, yo me había inscrito, pero no aparezco ahí, no sé. Bueno, dame el nombre. Santiago Cáceres. Aquí nos preguntan bien, Iván. Buenas noches. Buenas También noches. no aparezco. Yo también no aparezco. Darío Álvarez. Nombre, Darío Álvarez. Gracias. Don Germán también ya está ahí. Rudy, Igual, Jefferson Rincón. Eso, coloquemos ahí los nombres que... Carlos. Coloquemos en el chat interno a las personas que hacen... Yo también, Luis Paredes. Dios mío. Buenas noches. El mío tampoco está, por favor, Lucas. Carlos Moscoso. Lucas, ¿qué, perdón? Veramendi, por favor. El mío tampoco, Germán Medina. Edison Jaime. Estuvieron muy desjuiciados los chicos. Uy, sí, ¿qué pasó los muchachos? No, pero ¿Qué sí se hicieron? llenó el formulario. Dígales. Carlos Moscoso también. Ah, no, es que mira que está mal copiado. Perdónenme que hay un error en el copiado. No sé por qué. Llegamos hasta la mitad. Sí, mira que nos salieron todos. Pero vamos a volver a copiar. Denme un segundo y ahí sí miramos. Espérenme porque así nos ahorramos escribir todo. Denme un segundito. Vamos a ir mirando. Listo. Sí, mira que Lucas sí estaba. Claro. Juan David, José Andrade, Rudy, Manuel Jesús, Juan Felipe, Elmer David, Luis Carlos, Edison, Germán, Darío,
David Felipe, Luis Sánchez, Lucas, Eric, Daniel Antonio, Juventino, Romero está solo así, Romero. Freddy Gustavo. Buenas noches. Leonardo, sí, buenas noches. Qué pena, mi nombre es Luis Sánchez, yo me inscribí, mandé el formulario, pero no aparezco ahí. Luis Sánchez, mira, acá estás. Ya estás. Ah, bueno, gracias. Daniel Estrada. Daniel Antonio Perdomo, Daniel Felipe Rivera. Más bajito, a ver. A ver. Daniel Estrada, si no estoy viendo por acá. No, toca borrarme. Wilson y meter a Daniel. Dame acá. Daniel Estrada. Listo. Wilson Rodríguez, Isai Soto, Guillermo Castellanos, Freddy Leonardo Mayorga, Freddy Carlos, Sajiro Duberlit, Jairo Alberto, Jesús Manuel, Luis Edilson, Henry Huanca, Francisco Cueva, Santiago Cáceres, Henry, aparece solo Henry, Carlos Moscoso, Luis Enrique Paredes, Pablo Enrique Jiménez, Jefferson Rincón, Jimmy Vladimir, Edinson Rodríguez, Freddy Leonardo Mayorga, Héctor Ortiz, Freddy Gustavo Dimate. Freddy, ¿ya no lo habíamos leído? No, sí. Hasta ahí, hasta Freddy está bien. Ah, bueno, ahí okay. Para arriba ya los leíste. Listo. No tengo ninguno más repetido, ¿cierto? No, señora. Porque ya revisé, no. Sí. No veo nadie más repetido. ¿Alguien más que no se vea por ahí en la lista? Que calle ahora o que hable ahora o calle para siempre. Bueno, entonces vamos a girar la ruleta en este momento a ver quién va a ser nuestro ganador. Dejámosla 2 veces, ahí está. Para que sea más emocionante. Todo de una vez, que salga el que va a ganar. Qué dolor. Qué dolor, dice. Ay, me paré. Casi. Pablo Enrique Jiménez, ¿te encuentras conectado, Pablo? Vamos a ver si Pablo ganó. Vamos a ver si Pablo está por acá. Yo voy a mirar también por aquí. Pablo sí está. Pablo Enrique Jiménez está. Señoras, y aquí estoy. Buenas noches. Gracias por ese detalle. Ah, bueno. Estaré muy pendiente a ese seminario tan importante. Ahí no se te explica. Ahora sí. Listo, los ganadores. Ok, sí, súper bien, Pablo. Ahí también tendríamos ahorita el formulario de registro y por supuesto Otro. Gracias, profe, gracias, muy amable.